Audionovela. La esposa es lo primero, de Luyen King He. Empecemos con el capítulo siguiente. De 11 al 15. La esposa es lo primero. Capítulo 11. Villa. El corcel negro que llevaba el apuesto príncipe paseaba por las calles, y la gente común que montaba puestos en la calle mantenía la calma y uno tras otro se apartaban del camino. ¿Viste? Si sigue siendo ruidoso, entonces dejaremos que el Chen Wan te lleve. La mujer que vendía verduras tiró su cesta y señaló la silueta que pasaba volando al niño que no paraba de llorar. Qin Shao frenó su caballo para reducir su velocidad, y al escuchar esta frase no pude evitar fruncir el ceño. Se rumorea que el Chen Wan es tiránico, matando a 100.000 prisioneros de guerra en el campo de batalla. Solo una mención de su nombre causa pesadillas a los niños pequeños. Esta fue una de las justificaciones de por qué durante este tiempo esas personas lo acusaran de mala conducta oficial. Mató y tomó prisioneros 100.000 personas. Realmente ridículo, sin mencionar la campaña contra los nómadas Shuagnu. El mismo solo trajo 50.000 tropas y caballos. Todo el ejército de Shuagnu no tenía ni siquiera 100.000 personas. Durante ese tiempo lideró 2.000 tropas para rodear a los Shuagnu con su general, tratando de instar a rendirse, pero la naturaleza de esa persona era feroz, incluso enfrentando la muerte no se rendirían. Así que dejó que la gente matara ola por ola. Al final, el general, al tratar de tomar un grupo de soldados para salir del recinto, fue decapitado por Jin Shao. La gente viva que pudieron capturar era menos de 500. Además, cada uno de ellos odiaban a todas las tropas chinas hasta los huesos. Si no los mataban, entonces no habría fin a los problemas. Resultó que los rumores ya han estado circulando desde entonces. El tiempo estaba soleado y sin nubes. Hoy el sol se deslizó desde la ventana abierta y el amplio escritorio de sándalo estaba caliente. Muhan Shan se sentó en el escritorio, sosteniendo un libro de contabilidad y revisando cuidadosamente su dote. La casa del Marqués del Norte tenía una gran línea de negocios, pero su número también era grande. Después de calcular, la cantidad total de propiedades que se le asignaron fue inferior a 30.000 tales de plata. Su madre, que se encargaba de la contabilidad, la había revisado y podía detectar cualquier problema. Aunque 30.000 no hacía falta demasiado, tampoco le permitían recibir ninguna ventaja adicional. Además, no podían darle ninguna propiedad o tierra ancestral, y después del paso del Año Nuevo, la plata real que le dieron no era básicamente nada. Todo lo que le quedaba era algunas aldeas intocables, tierras de cultivo, y también se usaba algo de plata para su atuendo de boda y similares. En las afueras del este recordó que hay un bosque estéril, con plantas de langostas negras creciendo densamente, y un suelo escarpado y rocoso, haciendo imposible plantar nada. Tampoco era adecuado para construir un patio. Era básicamente un desperdicio. En este vasto pedazo de tierra aún representaba la mayor parte de su propiedad familiar. Muhan Shan se burló. La concubina Du no tenía miedo de que la gente le criticara a sus espaldas. Sin embargo, de esta manera básicamente no tenía dinero en sus manos. Los 100.000 tales que su madre le dio era una suma global y no quería mover esta suma de dinero a menos que fuera absolutamente necesario. Wang Fei, la esposa secundaria, ha venido al Tribunal del Este. Yung Shu se escabulló en el estudio y dijo con pánico: ¿Qué es lo que quiere hacer viniendo aquí? Muhan Shan frunció el ceño y puso los libros de contabilidad en el gabinete. ¿No vino después del desayuno para presentar sus respetos? Debe ser sobre el asunto de las asignaciones familiares. Si dice que tardará unos meses en entregar los libros de cuentas, ¿no debes estar de acuerdo con ella?
Yunshu arrugó su nariz, su tono bastante resentido. Al oír esto, Muhanshan no dijo nada, solo invitó a Madame Song al pequeño estudio. Song Ling-sik sonrió hábilmente mientras entraba. Kie visitó anteriormente de forma bastante grosera, esperando que Wang Fei no la culpe. Muhanshan estaba impaciente por tratar con ella y después de intercambiar civilizaciones por un par de frases, le preguntó cuál era el problema. Según las costumbres, después de que Wang Fei haya cruzado el umbral, todos los asuntos económicos de la familia deben ser entregados a usted. El palacio del príncipe siempre ha distribuido la plata el primero de cada mes. Hay muchos asuntos en este mes, entregándosele ahora a Wang Fei. Temo que las cosas vayan mal, así que Kyo vino a pedirle a Wang Fei que permita a este subordinado retenerla. Song Lansing dijo con una sonrisa. Muhanshan miró hacia abajo, jugando con el pisapapeles de jade blanco sobre la mesa, frotando inconscientemente con el pulgar el borde liso y redondeado. Este es un pequeño hábito que tiene cuando piensa en las cosas. Ya que es así, sigue manejándolo durante unos días. En cuanto a la supervisión de las otras esposas, esta noche espera que Wang Ye vuelva y luego lo discutiremos. Al ver que esta persona no se molestaba, la tez de Song Ling-sik se puso verde, pero pronto recuperó su sonrisa. Si todavía tenemos que buscar la opinión de Wang Ye, solo que diciendo que no es lo más importante, hay una cosa más. Mientras decía esto, puso un pequeño libro de sus manos sobre la mesa. ¿Qué es esto? Muhanshan le echó un vistazo. No había nada escrito en la cubierta del libro, solo una flor de poenia pintada. Estos son los arreglos para las fechas de atención de la cama de Wang Ye. Como dijo Song Ling-sik, siempre sintió que confrontar a esta Wang Fei masculina para hablar de estas cosas era un poco embarazoso, pero no podía simplemente no hablar de ello. Kie lo ha hablado con nuestras dos hermanas menores y escribimos todas las fechas discutidas allí, invitando a Wang Fei a revisarlo. Cuanto antes podemos determinarlo, mejor, ya que nos permitirá preparar los acuerdos de gestión. Este tema también hizo que Muhanshan se sintiera un poco incómodo, así que después de expresar que lo entendía, hizo un gesto con la mano para que la despidiera de vuelta al Tribunal del Oeste. En los suburbios de Beijing, la villa de Qingyuan, esta villa le fue otorgada por el emperador. Detrás de ella había una alta e inclinada montaña, y en la montaña había una exuberante vegetación verde, y el balbuceo de los arroyos era la villa en la que se alojaba durante el verano. Este subordinado saluda a Wang Ye. Una vez que entró en la villa, un hombre alto con ropa negra tomó la delantera y se adelantó para hacer los saludos. ¿Dónde está Ren Feng? Jin Shao entregó el caballo a uno de sus sirvientes, dándole la bienvenida y le preguntó al gran hombre vestido de negro. El comandante está en la arena de práctica de las artes marciales. Este subordinado irá a buscarlo. No es necesario, puedes seguirme para ir a echar un vistazo. Jin Shao puso ambas manos detrás de su espalda, sin prisa pero tampoco moviéndose muy despacio, a través del redondo porche de madera, dirigiéndose al oeste de la villa. El área de la villa es mucho más grande que la del palacio de la ciudad. Todo el lado oeste ha sido convertido en una arena de artes marciales. En el centro de la arena hay una plataforma de madera de 3 pies de altura, y el armamento se colocó en un estante en la parte superior de la plataforma. En ese momento, 2 personas con uniformes de guardaespaldas imperiales grises estaban ocupadas en la plataforma. Una persona empuñaba una espada y la otra una lanza. Una atacaría a la otra y la otra le seguiría. Debajo de la plataforma había una multitud de personas que llevaban los mismos uniformes grises de los guardaespaldas imperiales. Una vez que se producía un brillante combate,
Todos gritaban y gritaban alabanzas. Era extremadamente animado. Cuando Jin Shao llegó, vio por casualidad que el competidor que blandía la espada había sido arrojado del escenario por su oponente. Su repentino y poderoso empujón tomó a su adversario desprevenido. Fue muy hermoso. Bien, Wang Ye. Todos se dieron cuenta de la llegada de su maestro y se arrodillaron para presentar sus respetos uno por uno. Un hombre vestido con ropa de ejercicio negra, de estatura delgada, salió de la multitud y se arrodilló sobre una rodilla delante de Jin Shao. Este subordinado no se dio cuenta de la llegada de Wang Ye. Por favor, disculpe a este por no salir a su encuentro, esperando el perdón de Wang Ye. Bribón, ¿por qué estás actuando? Jin Shao permitió que todos se levantaran y le dio una bofetada en su cabeza. Este hombre vestido de negro era el comandante del que todos hablaban. Esta villa albergaba a los 200 guardias que pertenecían al círculo íntimo de Chen Wang. Ren Feng era el comandante de estos guardias. Ren Feng sonrió y se puso de pie. La cicatriz que atravesó su ceja izquierda hasta la otra esquina de la suya le hizo parecer bastante temeroso, pero la forma en que su rostro se volvió redondo al sonreír le hizo parecer bastante simple y honesto. La última vez que el señor Yun dijo que este subordinado era demasiado vulgar y que no entendía la etiqueta, por lo que este subordinado quería aprender la etiqueta de los oficiales de alto rango. Jin Shao levantó sus cejas. ¿Solo tú? Cuando terminó de hablar, le dio un golpe de nuevo, le agarró del cuello y lo arrastró al escenario. No intentes preocuparte por esas cosas inútiles. Ven a acompañar a Chen Wang para aflojar sus músculos y huesos. Ren Feng se quejó inmediatamente. Wang Ye, este subordinado acaba de luchar durante 4 horas. Menos tonterías. Jin Shao lo ignoró y le lanzó un arma. Levantó la espada y se lanzó a cortar con el gran cuchillo. Para el mediodía, Jin Shao seguro no había regresado a la residencia. Mu Hanshan almorzó solo y luego fue a la pequeña sala de estudio con gran interés. Tiró a un lado el libro con la flor de Poenia pintada. Había un estante de libros en el estudio que no le pertenecía. No ha tenido la oportunidad de examinarlos cuidadosamente. Jin Shao dijo anoche que este pequeño estudio le pertenecería a partir de ahora y que podría leer todos los libros que quisiera. Además de algunos de los nuevos ensayos de recuerdos de viajes que había leído ayer, parecía que había algunos libros aquí que ya había leído. Mu Hanshan adivinó que los libros que Jin Shao había colocado aquí antes eran los libros que no solía usar, pero aunque no había guardado en el gran estudio de pabellón, Jin Feng alargó la mano y sacó un conjunto de libros envueltos en cuero duro de color azul y los puso en el escritorio. Sacó un volumen del set para echar un vistazo. Resultó ser un libro militar, pero para pensarlo, sería extraño si hubiera versos de poesías en el estudio de Jin Shao. Abriéndolo lentamente, Mu Hanshan no pudo evitar abrir los ojos. Entre las ordenadas líneas de texto negro había numerosas y densas anotaciones escritas con tinta vermellón. La esposa es lo primero. Capítulo 12. Sirviendo en la cama. La caligrafía vermellón en él era visiblemente suave e inmadura. Al mirarlo, este libro parecía haber existido durante algunos años. Mu Hanshan hojeó todo el conjunto de libros uno por uno. Resultó que ya estaba trabajando muy duro desde que era muy joven. No es de extrañar que Jin Shao fuera capaz de derrotar a los Shuagnu en su adolescencia, superando a sus 2 hermanos imperiales, y también recibir un título, el de Chen Wang, antes que ellos. Wang Fei. Fui a preguntarle a la hermana Shizi. Yun-Su se metió y se movió frente al escritorio mientras sonreía. ¿Qué le preguntaste? Mu Hanshan, al verle sonreír, puso el libro en su mano con el resto de los volúmenes y lo devolvió en su lugar original. Anteriormente, el horario para atender la cama de Wang Ye fue fijado por la esposa secundaria.
Cada mes ella tendría 20 días, y las otras 2 concubinas tendrían 4 cada una. Yunsu, pensando en la expresión de Shizi cuando hablaba, no pudo evitar reírse. Esos 8 días son cuando la esposa secundaria estaba menstruando. Muhanshan miró a su pequeño sirviente que tenía una cara con una sonrisa malvada y agitó la cabeza impotentemente. Teniendo una chica aún no casada como Shizi explicando este tipo de cosas, él realmente es... Pero Wang Ye ha estado luchando una guerra todos los años y rara vez ha pasado la noche en la corte del oeste. Yunsu temía que su maestro se sintiera incómodo en su corazón, así que rápidamente añadió una frase. Tan joven y a la vez tan astuto. Entiendes mucho. Muhanshan golpeó la cabeza de Yunsu. Por supuesto, mi tío dijo que en un par de años ya será hora de encontrarme una esposa. Yunsu sacudió la cabeza con orgullo y recogió el libro a un lado. Wang Fei no tiene el problema de la menstruación. ¿Por qué no hacer arreglos para que Wang Ye venga a la corte por 25 días? ¿Y el resto de los días solo les da a cada uno de ellos? ¿Cómo puede ser eso? Muhanshan se echó a reír. Si lo arreglaba así, temía que muy rápidamente se extendieran rumores sobre él invadiendo a los benevolentes y se creará una reputación desfavorable para él. Aunque pensando en el dolor que había sentido en la habitación nupcial ese día, todavía tenía miedos persistentes. Si tenía que hacer eso durante la mayor parte del mes, sería demasiado difícil de soportar. Frunciendo el ceño, abrió el libro de las flores de la Poenia. Todos los registros anteriores estaban allí y estaban de acuerdo con lo que había escuchado de Yunsu. En medio del libro había algunos papeles, en ellos estaban escrito el nuevo arreglo que Madame Song había ideado. El significado era más o menos que se dividían por el día 15 de cada mes. La primera mitad del mes, el Wang Ye descansaría en la corte por la noche. La segunda mitad, la esposa secundaria tendría 9 días, y luego cada una de las 2 concubinas tendría 3. ¿Qué familia de la primera esposa no reserva al menos 18 días? La esposa secundaria realmente lo planeó bien. Yun-Su se puso de pie en el costado y no pudo evitar enroscar sus labios. Estos 2 años, cuando la esposa secundaria era la que manejaba el hogar, su asignación mensual de plata nunca ha aumentado. El sobre rojo que recibió al final del año fue menos cada año. Sin embargo, las pocas sirvientas que trabajó con ella tenían un trabajo cómodo y lucrativo. Todas las sirvientas de la mansión del príncipe estuvieron mucho tiempo insatisfechos con ella. Muhanshan levantó las cejas. Este arreglo, al contrario de lo que se creía, no era malo para él, así que cogió el pincel y usando una caligrafía poderosa pero elegante, copió palabra por palabra los arreglos de la esposa secundaria en el libro de flores pintado. Cuando Jin Xiao regresó ya estaba oscuro. Primero se duchó y se lavó el sudor y el barro y luego se puso un atuendo informal. Wang Ye, hoy Li Daren vino de nuevo. Tus subordinados le respondieron de acuerdo a tus instrucciones. Después de la cena, el mayordomo Yun vino e informó a Jin Xiao sobre la situación de los visitantes de hoy. Ya lo sé. Después de decir eso, Jin Xiao se ocupó de algunas cosas y despidió al mayordomo Yun. Luego se estiró, realmente queriendo ir a acostarse en la cama. Wang Ye, acabamos de comer, tendrás una indigestión. Muhanshan se adelantó y lo empujó. ¿Eh? Estoy cansado. Jin Xiao no estaba dispuesto. Hoy, después de luchar tanto en un día, su cuerpo todavía estaba dolorido. Muhanshan lo vio sin expresión en su cara, pero sus ojos estaban realmente llenos de insatisfacción, como un niño que fue forzado a levantarse temprano de la cama. Resistió el impulso de extender la mano y frotar su cabeza. Lo detuvo para sentarse en el suave diván. Apóyate en esto para ayudar a tu digestión. Jin Xiao parpadeó. ¿Hun Qin estaba preocupado por él?
Como resultado, su infelicidad original se desvaneció inmediatamente, retirando de Wang Fei de su familia para apoyarse juntos en el diván blando. No, dar un paseo estará bien. Mu Hanshan no pudo evitar reírse y se sentó. Como alguien que siempre aprovechó las oportunidades, Jin Xiao se aprovechó y se acostó sobre las piernas de la otra persona. Junqing, ¿me ayudas a masajear mis hombros? Me duelen mucho. Chen no es una sirvienta. No sabe cómo hacer esto. Aunque Mu Hanshan dijo esto, aún así presionó su mano sobre su hombro. Cuando fue presionado en el cierto lugar, Jin Xiao de repente aspiró un poco de aire frío. ¿Duele? Mu Hanshan se sobresaltó. En realidad no usó ninguna fuerza. ¿Cómo podría haberle hecho daño? Podría estar magullado. Jin Xiao dijo vagamente, sin importarle. ¿Wang Ye fue a practicar artes marciales hoy? Mu Hanshan frunció el ceño, abriendo un poco su cuello y vio un gran trozo de carne contusionada. Al ver esto, solo pudo convocar a alguien para que le trajera aceite medicado para ayudarle a hacer circular su sangre. Los delgados y cálidos dedos que fueron humedecidos con el aceite medicado hicieron contacto con su piel, y Jin Xiao no pudo evitar contener la respiración. Cuando la mano se frotó en el lugar del moretón, pudo imaginar la forma de esa delgada y bonita mano sin callos. Jin Xiao no pudo evitar agarrar su otra mano frente a él, brillando a la luz de las velas. La delgada y hermosa mano se veía impecable. Dispersas entre las lustrosas y suave piel, se podían ver varias venas de sangre azul-verde, discretas a través de su piel de jade. Cada dedo delgado era largo como un tallo de cebolleta de color jade, y las uñas son suaves y ordenadas. Ponerla en la palma de la mano y amasarlos se sentía como si fuera muy agradable, así que no pude evitar llevárselo a los labios y mordisquearlo suavemente. Wang Ye. Mu Hanshan se sobresaltó y rápidamente retrajo su mano. La mano de Junqing es tan hermosa. Jin Xiao volteó su cuerpo y lo miró inocentemente. Mu Hanshan estaba indefenso y le ayudó a recoger su ropa. Hoy Madame Song vino a discutir la administración de la casa. Ahora mismo es la mitad del tercer mes, así que hay muchas cosas que están pasando en la residencia. Chen, viendo que ella estaba dispuesta a ocuparse de ello, piensa por qué no dejarla administrarla por unos meses más. Jin Xiao, oyendo esto, frunció el ceño. Levantó los ojos para ver su expresión, pero vio que aún mantenía su suave expresión y no podía distinguir nada. Madame Song, diciendo estas palabras en ese momento, era solo que ella no quería entregar ningún poder, pero si se le seguía permitiendo manejar la casa, la reputación de Junqing en la residencia se vería muy afectada. No creía que Junqing, alguien tan inteligente, no sería capaz de decirlo. No podía evitar suspirar. Tú eres el Wanfei. Estas cosas deben hacerse de acuerdo a tu deseo. Si te parece demasiado molesto, deja que Dou Fu se encargue de ello. Haré que Song Lanxing te entregue todos los libros de contabilidad mañana. Habiendo dicho tanto en estos 2 días, Junqing todavía estaba sondeando su actitud hacia él. Jin Xiao se sentía un poco cansado. Ahora que los rumores de su brutalidad han empezado a extenderse en la capital, nadie en este mundo estaba dispuesta a confiar en él. Se levantó silenciosamente. Jin Xiao no miró a la persona en el diván de nuevo, solo se quitó el abrigo y se subió a la cama. Wang Ye. Mu Hanshan miró la espalda de Jin Xiao y sintió un pequeño dolor en su corazón. Se dio cuenta de que estaba herido por sus palabras pretenciosas. Frunció los labios y también lo siguió a la cama. Agarrándose del brazo de la persona que le daba la espalda, dijo: Wang Ye. Chen no tenía ese significado. Para la entrega de los libros de contabilidad de años anteriores, Chen debería mirar primero. Es mejor que el libro de contabilidad más reciente sea entregado el próximo mes. De lo contrario, por un periodo de tiempo,
Chen no estará familiarizado con él y será un desastre. De cara a la pared, sin palabra, sacudiendo el brazo, sin hablar. Wang Shan se acercó y miró furtivamente a la cara de Jin Shao. Vio al hombre con los ojos cerrados y llamó en silencio. Shao, ¿me estás escuchando? No lo escuché. Jin Shao giró su cuerpo un poco hacia atrás, pero sobre su cuerpo descansaba una persona, así que al moverse causó accidentalmente que la persona cayera sobre su cuerpo. Así aprovechó la oportunidad para enterrar su cara en la almohada y dejó de moverse. La persona sobre su cuerpo no pudo evitar soltar una risa ahogada en voz alta. Entonces lo diré de nuevo mañana. Haré que saquen los libros de cuentas de años anteriores para que Chen los vea. El primer día del próximo mes le haré la entrega de todos los libros de cuentas. Jin Shao, escuchando esto, su corazón estaba finalmente cómodo. Con un giro de su cuerpo, presionó a la persona que estaba encima de él bajo su cuerpo. Wang Ye. Mu Hanshan no sabía cómo se encontraba de repente en una postura tan ambigua. Jin Shao arrugó su frente y miró los pequeños y ligeramente separados labios pálidos y se inclinó, presionando sus propios labios sobre ellos. Wu. Los ojos de Mu Hanshan se abrieron de par en par, sin saber cómo reaccionar. Solo sintió que los suaves y cálidos labios se imprimían en él. Fue solo un ligero toque, como el de una libélula en el agua, pero para él se sintió como un largo tiempo. Esto es un castigo. En el futuro, la próxima vez que intentes hablar tan educadamente conmigo, por cada frase serás castigado con uno. Jin Shao sonrió, satisfecho consigo mismo. Mu Hanshan se quedó sin hablar, así que solo podía girar la cabeza negándose a mirarlo, pero todo su apuesto rostro estaba completamente enrojecido con un rojo tímido. Jin Shao, viéndolo así, solo sintió un movimiento en su corazón. No pudo evitar besarlo de nuevo en su mejilla. Luego siguió a su cara y se deslizó por su barbilla, pellizcando suavemente su cuello. El cuerpo de Mu Hanshan no podía evitar temblar. Su respiración también se había vuelto más corta y rápida. Wang Ye. No. Ah. Jin Shao ya se había quitado la solapa. Finalmente, besando su clavícula, al escuchar esas palabras, le dio un mordisco a las hermosas clavículas. Llámame Shao. Mu Hanshan escuchó que la respiración de la persona que estaba encima de su cuerpo se volvía más áspera y pesada, y sintió el cambio en su cuerpo en la raíz de su pierna. Inmediatamente se puso rígido. Shao. No. En su voz escuchó el miedo. Jin Shao levantó la cabeza para mirarlo y vio que su original rostro sonrojado se había vuelto pálido. No pudo evitar suspirar y se dio la vuelta para acostarse de lado en la cama. Mu Hanshan frunció los labios. Como esposa, negarse a intimar con el marido no estaba bien. Sin embargo, su experiencia de esa noche fue demasiado terrible. Incluso si sabía que estaba mal, no volvió a hablar y se agarró fuertemente a la esquina de la colcha. Cuando la sirvienta vio la hora, apagó las luces del exterior y el interior de la habitación se oscureció de repente. La sirvienta de guardia nocturna entró con pasos ligeros y manos ligeros para bajar suavemente la cortina, y luego se retiró rápidamente al exterior. El propio Jin Shao se relajó en un rato. Luego, cuando sintió el calor cerca de su cuerpo retirarse, extendió la mano para meter el cuerpo rígido a las mantas. Lo siento. Jin Shao escuchó a la persona que estaba a su lado decir en voz baja. En la oscuridad sus labios se engancharon y reunió al otro en un abrazo diciendo: Duerme, no es nada. La esposa es lo primero. Capítulo 13. Certificación del comercio de sal. Al día siguiente, Mu Hanshan se despertó en el brazo de Jin Shao. El aliento cálido revoloteaba en su cuello.
y una delgada pierna descansaba en su cuerpo, presionando una de sus piernas hasta que se sentía un poco entumecida. De alguna manera se movió un poco, y la persona que lo sostenía lentamente se despertó, exhalando suavemente. Junkin, su llamada aturdida, tenía un sonido nasal lánguida. Es hora de levantarse. Muhanshan se movió de nuevo. Inesperadamente, la persona que lo abrazó no lo soltó, sino que lo abrazó más de cerca. Ni siquiera tengo que ir a la corte de la mañana. ¿Cuál es la prisa? Jin Shao enterró su cara en la persona en su abrazo y se frotó unas cuantas veces. ¿No tiene Wang Ye una cita con Li Daren hoy? Mo Hanshan quería decir que después del desayuno los otros consortes vendrían a presentar sus respetos, y no sabía qué haría si veían que los dos estaban todavía en la cama. Shao, aún no dispuesto, se entretuvo un rato antes de levantarse. En su vida anterior, después de haber comenzado la tercera expedición contra los 3 estados vasallos, básicamente nunca tuvo la oportunidad de dormir tranquilamente así. Después de ser puesto en prisión, había incluso menos posibilidades. Solo había la fría losa de la piedra caliza y el asqueroso heno. Por lo tanto, descubrió que ahora se inclina cada vez más por las cosas cálidas y limpias. Mirando a Mohanshan con gracia, poniéndose su ropa exterior, que hoy en día llevaba prendas blancas como la nieve de cabeza a los pies, sintió que esta persona ni siquiera estaba manchada por una mota de polvo. Jin Shao apoyó su cabeza con la mano, recostado de lado en la cama mirando un rayo de sol que iluminaba a esa persona que parecía un inmortal exiliado del cielo. Como en un trance, pensó, esta persona debe ser la existencia más cálida y limpia de este mundo. La hora acordada con Li Yanqing era a las 11 a.m., 1 p.m., así que después de desayunar, Jin Shao no se apresuró a salir. Se sentó en el sofá de Luohan y acompañó a la esposa de la familia a tomar té. Fu Ren y las 2 concubinas han venido a dar sus saludos. Shizi vino a informar. Después de que Mu Hanshan asintiera, Song Lixi y los 2 concubinas entraron, saludando a Wang Fei y presentando sus respetos. Viendo que Jin Shao también estaba allí, naturalmente le dieron sus saludos primero. Cuando la concubina Liu se levantó, fue un poco más lenta que los demás. Parecía como si estuviera bien, su cuerpo se balanceaba antes de caer hacia adelante. Mu Hanshan inconscientemente extendió la mano para atraparla, pero inesperadamente Jin Shao reaccionó aún más rápido, con un movimiento que lo arrastró hacia arriba. ¡Qué broma! Cayendo así, casi cae de cabeza en los brazos de Junkin. Wang Ye, la bella concubina Liu, levantó su par de hermosos ojos otoñales como el agua y miró a Jin Shao. El cuerpo de esta humilde concubina está enfermo y chocó accidentalmente con usted. La mano de Mu Hanshan, la mano de Mu Hanshan que estaba extendida dio un giro brusco, cogiendo la taza de té de la mesa y sorbiendo un bocado, como si no hubiera visto nada. Jin Shao arrugó su frente. Aparentemente no vio las intenciones en esos ojos de agua de otoño. La concubina de 4.º rango cayendo así le recordaba el mundo anterior. Parecía haber caído en el Garfen en sus brazos, y fue entonces cuando tuvo un aspecto extraordinario. Y así lo mimó durante un tiempo. Pero como resultado, cuando la mansión del príncipe tuvo la desgracia, esta mujer desapareció misteriosamente. Ahora él podría asumir que ella fue enviada por el príncipe mayor. En ese caso, la evidencia que determinó sus crímenes durante ese año debe haber sido su trabajo. La concubina, al ver que Wang Ye mirándola, no pudo evitar sentirse feliz en su corazón. En la superficie, sin embargo, su apariencia todavía parecía como si estuviera demasiado débil para soportar el viento. Song Lanxin, que estaba viendo esto, apretó sus dientes.
esta seductora descendiente de Zorra. La concubina Li miró la situación y puso los ojos en blanco, retirándose a un lado y quedándose allí sin hablar. Wang Fei, las cosas que Qin mencionó ayer. Song Lansing se adelantó rompiendo la extraña atmósfera de la habitación. Ya se lo he dado a Dofu. Mu Hanshan bajó los ojos soplando la espuma del té en la superficie y sorbiendo ligeramente un bocado de té caliente. Lo he discutido con Wang Ye. El segundo día del mes que viene, dame todos los libros de cuentas que tengas en tus manos. La sonrisa en la cara de Song Lansing de repente se volvió rígida, y un abrir y cerrar de ojos miró hacia Jin Shao. Jin Shao giró la cabeza y miró a Mu Hanshan. Entonces, ¿no empezarás a ocuparte el mes que viene? Hay muchos asuntos de diferentes tipos. Si Wang Fei quiere hacer cargo el mes que viene, me temo que estará muy ocupado durante mucho tiempo. Viendo la interrupción de Jin Shao, los ojos de Rufeng Song se encendieron de nuevo con la esperanza y se apresuró a seguirlo. Naturalmente, estaré un poco más ocupada que ahora, pero en cualquier manera no tengo nada que hacer ahora, Mu Hanshan le dijo a Jin Shao. Entonces me aprovecharé de que no tienes nada que hacer para llevarte a jugar unos días. Jin Shao frunció el ceño. Como estaba en presencia de las concubinas, tampoco dijo demasiado. La sonrisa de Song Lansing se volvió más rígida, su tez un poco azul, y llevó a los dos concubinas a retirarse. Cuando salieron, tiró ferozmente del pañuelo que tenía en sus manos. Las dos concubinas se miraron, y la concubina Li se adelantó para decir: el té perfumado que tomamos antes en casa de mi hermana lo he estado pensando mucho. Song Lansing les echó un vistazo. Ella solía pensar que la presencia de estas dos mujeres era irritante. Ahora ella había encontrado un enemigo formidable y debe ganar a estas dos personas por su propio lado primero. Así, después de decir unas palabras corteses, invitó a las dos a ir al pequeño pabellón para el té. Un hombre metiéndose en los deberes de la esposa de la corte interior y todavía no siente que está perdiendo la cara por los eruditos. El pequeño pabellón de las flores. Song Lansing puso la taza de té sobre la mesa pesadamente. Él está siendo favorecido en este momento. Tengo miedo de que la hermana no pueda competir con él. La concubina de cuarto rango estrechó su par de ojos de zorro. La diferencia entre su comportamiento anterior y su comportamiento actual era extremadamente grande. Pero escuché que los 2 días que Wang Ye pasó la noche en la corte este, no hicieron nada juntos. La concubina Li sonrió. A la mañana siguiente, en la cámara nupcial, ya se había puesto enfermo, y oí que la herida no era leve. En mi opinión, llegó a algún tipo de acuerdo con Wang Ye. ¿Qué quieres decir con esto? Esta vez el corazón de Song Lansing se volvió brioso. La relación de la concubina Li con esas sirvientas era buena, y la gente de la casa de Wang Ye también le pasaba información. Escuché que cuando estaba tomando la medicina ese día, Wang Fei y Wang Ye tuvieron una pelea en la habitación, y también dijo algo sobre los papeles de divorcio. La concubina Li transmitió la noticia que había preguntado con total confianza. Si es así, entonces Wang Ye planea encontrar una oportunidad adecuada para divorciarse. La concubina de cuarto rango añadió oportunamente en sus pensamientos. Si este es el caso, entonces, una vez que se haga cargo de las tareas domésticas, la oportunidad de encontrar una razón para divorciarse de él será más fácil de encontrar. Una sonrisa reapareció en el rostro de Song Lansing. Entonces, dentro de este mes, ella se aprovechará de ello y dejará una perfecta puesta en marcha de las operaciones de Wang Fei. El príncipe, que estaba siendo discutido por el grupo de concubinas, estaba actualmente pegado a Wang Fei de su familia, mirando a la otra pintura.
¿Por qué salió Wang Ye a practicar artes marciales ayer? Mu Hanshan lo vio mirando fijamente a sí mismo y buscó un tema para charlar con él. Fui a buscar a alguien con quien pelear. Jin Shao apoyó la parte superior de su cuerpo en la mesa, muy inquisitivo sobre el hábil plumín del pincel de Mu Hanshan. ¿Qué estás pintando? Un cuadro para una ofrenda de cumpleaños. El pincel de sarda de comadreja que tenía entre sus dedos se movía libremente por el papel fino como si fueran nubes en movimientos. El agua fluirá. El mes que viene es el cumpleaños de mi padre. Anteriormente no lo dejé involucrarse en las certificaciones de sal y en su lugar lo hice ir al noreste para comerciar con caballos. Jin Shao recordó ese asunto cuando fueron a visitar a sus padres y lo soltó. ¿Comerciar con caballos? La punta del pincel de Mu Hanshan se detuvo y se formó un punto negro entre las montañas de fondo, así que rápidamente añadió unos cuantos golpes, convirtiéndolo en musgos. ¿Eh? Algunas cosas no podían ser discutidas ahora mismo. Jin Shao no pensaba explicar más. Al levantarse cogiendo un pincel, al pintar una ofrenda de cumpleaños, no hay necesidad de tomarse tantas molestias. Yo pintaré una para ti. Mu Hanshan extendió un pedazo de papel para él, curioso por lo que quería pintar. Vio a Jin Shao blandiendo su pincel con vitalidad, bajando unos cuantos trazos y luego una fea tortuga apareciendo vívidamente en el papel. Esto. La esquina de la boca de Mu Hanshan se movió. ¿Es esto una ofrenda de cumpleaños? Una tortuga de 1000 años o una tortuga de carapacho blando de 80.000 años. ¿No es más bien una ofrenda para los ancianos? Jin Shao estaba inmensamente satisfecho consigo mismo. Aunque este fue una falta de respeto a su padre, Mu Hanshan no pudo evitar reírse. Si Wang Ye le dio este cuadro a mi padre, me temo que los demás se burlarán de él. Entonces envía tu pintura primero. Espera hasta que sea el cumpleaños del Marqués del Norte y entonces podrás enviar el mío. Jin Shao levantó su pintura y miró. Le dijo a Yunshu que estaba de pie a un lado. Ve a montarlo. Sí, Yunshu ahogó su risa y enrolló el cuadro. Viendo que era casi mediodía y que Jin Shao seguía merodeando por la pequeña sala de estudio sin moverse, Mu Hanshan le instó a que saliera y siguiera adelante con su negocio. Ve conmigo, solo estoy explicándole algo, solo un par de frases. Por la tarde te llevaré a las afueras de la ciudad para jugar. Jin Shao quería llevar a Hun Qin a probar los bocadillos en el sur de la ciudad y luego ir a ver si las flores de melocotón en la mansión de su hermano habían florecido ya. Estas cosas eran las que le había gustado en su última vida. Después de que despertó, todavía no los había visto. Realmente quería ir a echar un vistazo con Hun Qin. Mu Hanshan fue incapaz de convencerlo de lo contrario, así que solo pudo cambiarse de ropa e ir con él. En el restaurante Asamblea Inmortal, Li Yanqing se frotó felizmente las manos. Wang Ye, este es... Viendo la cara desconocida detrás de Jin Shao, la sonrisa en su rostro era algo cautelosa. Este es el huésped de mi residencia, el señor Yun. Su presencia no impedirá nada. A Jin Shao no le importó y tiró a Mu Hanshan para que se sentara. Hoy le dejó venir para decirle que en el futuro este tipo de negocios no puede hacerse más. Wang Ye. Li Yanqing se puso pálido de miedo, miró a la izquierda y derecha y bajó la voz preguntando: ¿Ha pasado algo? Hubo algunos rumores en la corte imperial, así que es mejor ejercitar la moderación. Jin Shao se sirvió una copa de vino. Ve a buscar a Ren Feng. Le he hablado de las regulaciones específicas. Él te dirá qué hacer en el futuro. Ayer, cuando iba a su villa, mientras estaba allí, también trató el asunto de la certificación de la sal. Después de que Li Yanqing se fuera,
Mu Hanshan guardó silencio por un momento y dijo: ¿Con qué asunto se encontró Wang Ye en el tribunal? Jin Shao lo miró y sus labios se engancharon, sonriendo. No hay nada malo ahora, pero ¿ha oído Hun Qin los rumores en la capital? Mu Hanshan bajó los ojos y pensó en ello. ¿Se trata de los rumores de que Chen Wang vendrá a castigar a los niños que lloran por la noche? ¿Eh? Su Hun Qin es realmente una persona muy inteligente. Jin Shao sintió que hablar con él requería el menor esfuerzo. Este asunto tiene sus efectos y sus causas, y deben ser tratados por separados, pero por ahora debemos tratar primero los llamados efectos. Mu Hanshan jugó con la copa de vino en sus manos y se frotó lentamente a lo largo del borde de la copa. La esposa es lo primero. Capítulo 14. Ciruelas verdes. Los ojos de Jin Shao se iluminaron y se movió al lado de su esposa. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa? Realmente no tenía idea del propósito de los rumores. Solo pensó que haría desaparecer cualquier evidencia de los crímenes. Recientemente estaba manteniendo un perfil muy bajo para que los rumores desaparecieran lentamente. El llamado efecto es el rumor en sí mismo. El llamado origen es las personas que difunden estos rumores, o un grupo de personas. Mu Hanshan lo miró, vio que lo entendía y siguió adelante. Actualmente debemos resolver el rumor en sí mismo. Dicen que la opinión pública es lo suficientemente poderoso como para fundir el metal. La propagación masiva de rumores puede confundir el bien y el mal. Cuanto más se extiende, más se convertirá en la verdad. Quizás ahora el padre imperial lo desestime con una risa, pero después de unos años puede que no sea así. Hun Qin. Jin Shao agarró la mano que sostenía la copa de vino. En ese momento casi pensó que Hun Qin también había renacido, pero inmediatamente rechazó la idea. De lo contrario, ¿cómo no vería las diferencias entre él y en su vida anterior? Pero si Hun Qin no renació, entonces su previsión y su inteligencia no podía ser subestimada. ¿Wang Ye? Mu Hanshan no entendía la situación, no sabía por qué esta persona de repente le agarraba la mano. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Soy tan feliz. Dándose cuenta de que su comportamiento era un poco abrupto, Jin Shao rápidamente explicó con una frase, pero no soltó la mano del otro. La persona que estaba siendo agarrada se sintió un poco incómoda y bajó los ojos retirando su mano. Ya me he casado contigo. Si no te ayudo, ¿a quién ayudaría? Hun Qin. Jin Shao miró a la persona que estaba delante de él. Esta persona tenía los talentos para gobernar y servir bien el país, pero tenía que entregarse totalmente en matrimonio con él. No solo no le hizo daño, sino que también estaba dispuesto a proponer ideas y sugerencias y ayudarle. Él, en la vida pasada, era realmente tan estúpido. No pude evitar extender la mano y abrazar a Mu Hanshan fuertemente en sus brazos. En esta vida, si no me abandonas, yo, Jin Shao, nunca te daré la espalda. Mu Hanshan se apoyó distraídamente en su pecho. No podía entender por qué esta persona estaba de repente tan emotiva. En su corazón pensó, ¿podría ser que este lugar no fuera un lugar para hablar? Así que se interrumpió deliberadamente. Pensando en este restaurante, había mucha gente y ojos, así que su siguiente palabra no podía ser pronunciadas precipitadamente, así que también detuvo sus palabras. Comamos primero. Sí, debes tener hambre. Ven, come primero. Jin Shao recordó que no había almorzado todavía. Li Yanqing había pedido una mesa con buenos platos, pero él mismo ni siquiera movió sus palillos antes de ir impacientemente a buscar a Ren Feng. Ahora, si no comían pronto, todos los platos se enfriarían. Los dos comieron su comida, pero no tenían prisa por volver a casa.
Jin Shao llevó a Wang Fei de su familia a las calles principales para pasar un rato de ocio, disfrutando de un paseo para ayudar a la digestión. Ambos eran personas inusualmente guapas y extraordinarias, una de una manera fría y pura, y el otro de una manera suave como el jade. Todavía estaban tomados de la mano en la calle, aunque Jin Shao tiraba del otro y se negaba a soltarlo, lo que atrajo a los transeúntes, que fueron sorprendidos uno a uno. ¿A dónde vamos? Mu Hanshan se dejó arrastrar impotentemente. Cuando estaban fuera no era bueno llamarlo Wang Ye, así que solo podía omitir el título. Ir al sur de la ciudad. Jin Shao dijo que al dar la vuelta y entrar en una tienda, pesando 2 jin de semillas de melocotón salteadas, y luego lo arrastró a los callejones de nuevo, haciendo 7 o 8 vueltas, antes de que finalmente encontrara una tienda que parecía bastante vieja. La tienda no tenía nombre, solo una tablilla de madera colgada en la pared, y se escribieron 2 líneas de palabras. Un apuesto joven pasa a caballo, ayudando a la doncella a alcanzar las ciruelas verdes de la valla. Cruzando el umbral, entraron en la tienda. Todas las cosas de la tienda estaban hechas de bambú, estaban pulidas sin manchas. El suelo de la tienda no estaba pavimentado y estaba completamente sucio. En las 4 esquinas de la habitación estaba realmente plantado bambú vivo. Se veía muy elegante y tranquilo. Buen lugar. Mu Hanshan no pudo evitar elogiarlo con una frase. ¿A este caballero no le disgusta esta tienda por ser simple y tosca? Debe ser una persona culta. Una voz de mujer bastante clara y brillante llegó desde la puerta trasera. Mirando, vieron a una mujer casada de unos 30 años, vestida con un vestido song rosa ciruela, sosteniendo una jarra que entraba por el jardín trasero. Doncella Mei, confío que has estado bien desde la última vez que nos vimos. Jin Shao parecía estar muy familiarizado con este lugar, sonriendo y saludando a la dueña de la tienda. Doncella Mei. Mu Hanshan echó un vistazo a la persona a su lado. Esta mujer llevaba claramente el vestido de song de una mujer casada. Además, también se acercaba a la edad de ser madre. ¿Por qué seguía llamando a la otra doncella Mei? Realmente estaba siendo frívolo. No sabía dónde parar. Jin Shao le miró con una expresión inocente, tirando de él hacia el frente del armario de vinos. Joven, todavía tan descarado. La propietaria dejó la jarra de vino y se puso detrás del mostrador alto. ¿Qué es lo que quieres? Una pequeña botella de vino de ciruela verde y también 2 copas de vino. Jin Shao sacó un trozo de plata y lo colocó en el mostrador de bambú. Sosténlo. La propietaria tomó el dinero y puso una botella de vino y 2 copas de vino en una pequeña cesta de bambú y se lo tiró a Jin Shao. Miró hacia arriba y volvió a mirar a Mu Hanshan, sonriendo y diciendo: este caballero parece desconocido, pero su porte es extraordinario. Debe ser un erudito. Le daré un precio más barato la próxima vez que venga a comprar. Jin Shao de repente ya no estaba feliz y tomó a la persona a su lado en sus brazos. Es mi esposa recién casada. No te imagines que voy a permitir que tu plan se le insinúe. Salga rápido, salga rápido. La próxima vez le cobraré el doble de precio. La jefa cambió repentinamente su expresión, sosteniendo una rama de bambú y golpeándola en el mostrador, haciendo sonidos de pan, pan. Jin Shao sonrió y tomó a Wang Fei de su familia y se fue con pasos rápidos. Esta tienda. Mu Hanshan frunció el ceño, sintiendo que era bastante extraño. Jin Shao sonrió y rellenó la bolsa de papel con las semillas de melón en su mano. Sostuvo el vino verde de ciruela él mismo, todavía haciendo espacio para que una mano continuara tirando de él. Es una larga historia. Una mujer de apellido Mei es huérfana
y su vecino también lo era. Desde la infancia los dos dependían del uno y del otro para sobrevivir. La chica tenía la técnica de elaboración de vino que se transmitió a través de las generaciones de su familia. Así que hacía vinos en casa. El chico los sacaba para venderlo y así mantener los medios de vida de los dos. Cuando el hombre tenía 16 años, se enlistó en el ejército, pero dijo que una vez que hiciera una carrera distinguida de sí mismo, volvería y se casaría con ella. Cuando Jin Shao estaba en el ejército, el hombre ya se había convertido en un vanguardista. Siempre guardaba tontamente la plata que le pagaban, diciendo que era para cuando volviera a casa para casarse con su doncella, Ciruela Verde. Fue una pena que a principios del segundo año del alistamiento de Jin Shao, el hombre muriera en batalla, y así la doncella Mei nunca se había casado. Después de terminar la historia, los dos ya habían llegado al medio de un bosque de flores de melocotón. Marzo es la estación en la que las flores de melocotón están en plena floración. Después de que Mu Hanshan recogiera sus pensamientos sobre la historia, su vista se llenó de las luminosas flores de melocotón, de un vívido color rosa hasta donde el ojo podía ver continuamente hacia el horizonte. Es tan hermoso. Muhan Shan dijo en voz baja que el paisaje era muy hermoso y la historia también era hermosa. Desafortunadamente, el final de la historia era como los pétalos de flor de melocotón rosados que llenaban sus ojos. Al final solo podían ser llevado por el viento marchito y caído. Jin Shao vio que estaba un poco melancólico y lo abrazó por detrás, poniendo su barbilla en el hombro del otro. El hermano Wang es muy buena persona. Cuando entré por primera vez en el cuartel militar, no podía comer la comida cruda que había allí, y pasé hambre por muchas comidas. No sabía que yo era Wang Ye, pero aún así cogió en secreto un pájaro y lo asó para que yo lo comiera. Así, siempre había estado cuidando a esa doncella Mei entre bastidores. Wang Ye es en realidad muy bondadoso. Mo Hanshan se animó un poco por la comisura de su boca. Jin Shao sonrió interiormente, de buen corazón. No sentía que esta palabra tuviera mucho en común con él mismo. Creía que devolver la bondad, pero no dudó en tomar ojo por ojo. Sin embargo, si podía cambiar la impresión de Junqin tenía de él con esto, entonces solo déjalo pensar de esta manera. Tirando de Wang Fei y de su familia, se adentró en las profundidades de las flores de melocotón. No mucho después, un pequeño y delicado pabellón apareció frente a sus ojos. Este es un lugar tan bonito. ¿Por qué no vemos a nadie más aquí? Mu Hanshan abrió la bolsa de papel y le sirvió a ambos una copa de vino de ciruela verde. Jin Shao sonrió. Este es un jardín privado de su hermano. Jin Chen, naturalmente, nadie se atreve a entrar tan casualmente. Justo antes, Jun Qin estaba escuchando su historia con demasiada atención y no se dio cuenta de que entraron por una pequeña puerta de lunar y que también había guardias imperiales apostados a ambos lados de la puerta lunar. Al oír estas palabras, solo entonces Mu Hanshan entendió por qué fue traído aquí. Los forasteros no podían entrar a este lugar y los alrededores eran especialmente espaciosos y vacíos. No tenían necesidad de temer a la gente que escuchaba a escondidas, así que continuaron con el tema inconcluso que tenían en el restaurante de reunión de inmortales. Si Wang Yi realmente no tiene la intención de luchar por el trono, entonces no es urgente restaurar su reputación. Mu Hanshan sostuvo su copa de vino con dos manos. La copa había sido hecha con un cilindro de bambú. No vale mucho, pero es particularmente encantadora. Pero tampoco podemos permitir que sigan difundiendo los rumores como desean. El mejor método para combatir las falsedades es con las falsedades. ¿Qué quieres decir?
Jin Shao solo había oído que existía tal método por primera vez y no pudo evitar acercarse un poco más. La gente que difunde rumores no son más que celosos de los logros que Wang Ye ha alcanzado, así que todo lo que tiene que hacer es encontrar un adversario que Wang Ye odie y hacer que escriban algunas cosas malas sobre ti. No importa si es verdadero o falso, mientras que sea desagradable de escuchar. Los hermosos ojos de Mu Hanshan se estrecharon ligeramente. Al mirarlo, parecían algo astuto. A los civiles no les importa si es verdadero o falso. Mientras suene impactante, siempre lo disfrutarán y lo transmitirán. Cuando llegue el momento con respecto a los chismes sobre Wang Ye, naturalmente se olvidarán. Los ojos de Jin Shao se abrieron de par en par. Parece que Hun Qin había adivinado que la fuente de los rumores era uno de los dos hermanos. También era posible que fuera la emperatriz. Si ellos podían inventar mentiras y falsedades al azar, entonces también podían. Eres muy bueno explicando las cosas de una manera que puedo entender, Hun Qin. Eres mucho más astuto que yo. Jin Shao se rió de corazón, pero al mismo tiempo también se regocijaba. Si las personas que ayudaban a la emperatriz no eran esas estúpidas concubinas suyas, y era más bien la persona ante sus ojos, temía que en su vida anterior hubiera muerto mucho más antes. Chen solo estaba juzgando el asunto tal como está. Hablar así de Jin Shao hizo que Mu Hanshan se sintiera algo incómodo, aumentando subconscientemente la fuerza que usaba para frotar el borde de la copa de vino, pero inesperadamente el borde del bambú no había sido cuidadosamente pulida, y una fina astilla de bambú le pinchó la punta del dedo. El dolor agudo le hizo arrugar las cejas. Miró hacia abajo para ver, y ya había salido una gota redonda de sangre. ¡Hun Qin! Jin Shao se acercó y agarró su mano herida, sacando hábilmente la afilada espina. Los 10 dedos estaban unidos al corazón. Mu Hanshan no pudo evitar aspirar una bocanada de aire frío. Más gotas de sangre salieron de la herida, pero al siguiente movimiento de Jin Shao le hizo olvidar incluso gritar de alarma. Jin Shao miró el dedo de Jade que seguía sangrando. Preocupado, se lo metió en la boca, lamiendo las gotas de sangre, y luego lo chupó suavemente un par de veces, para evitar que las delgadas espinas se quedaran en la carne. Cuando levantó la cabeza, la cara de Mu Hanshan estaba tan roja que parecía que iba a empezar a chorrear sangre. Viéndolo mirar, bajó rápidamente los ojos. Los pétalos de las flores de melocotón revoloteaban en el viento. Jin Shao solo sintió que la persona que estaba siendo tímida y se sonrojaba de vergüenza delante de él era hermosa, como una deidad de flores de melocotón. No pudo evitar agarrar el Wanfei de su familia, que estaba a punto de emitir humo por la vergüenza, y lo acercó, sosteniendo la parte posterior de su cabeza, y lo besó oportunamente. Cuando el toque abrasador de los labios se cruzaron con los suyos, el Mu Hanshan, que había sido atacada a hurtadillas, no resistió mucho, pero cuando una cosa suave y resbaladiza se estiró en su boca e intentó que separara sus dientes, quedó realmente aturdido. Wang Ye, eh, justo cuando quería hablar, la cosa ágil aprovechó la oportunidad para taladrar y barrer suavemente sobre la parte superior de su boca. Su cuerpo tembló mientras experimentaba esta extraña sensación. Mu Hanshan no sabía de dónde provenía su fuerza, pero con un empujón sacó a Jin Shao del pabellón. Jin Shao no estaba preparado y fue empujado inesperadamente fuera del pabellón. Subconscientemente extendió la mano para agarrar la rama de un melocotonero, pero inesperadamente la rama fue dañada por los gusanos y con un sonido clach, la rama se rompió. Y así el guapo e imponente, brillante y sobresaliente en el servicio militar, de buen corazón,
el Chen Wang, que asaltó a su esposa con intenciones lascivas todo el día, cayó de espaldas. La esposa es lo primero. Capítulo 15. Loco. Las dos personas se habían ido a jugar fuera durante un día entero, así que una vez que volvieron a su residencia ya estaba oscuro y ya había pasado la hora de la cena. Debido a que las mujeres vivían en el Tribunal Oeste, se encerraron mucho antes que en el Tribunal Este, y así Mu Hanshan excusó a las pocas concubinas de sus respetos nocturnos para no retrasar el procedimiento de encierro del Tribunal Oeste. Detrás del biombo se preparó una bañera de agua caliente. Se añadieron el agua de las especies ofrecidas en el homenaje a las tierras extranjeras y se roció una capa de pétalos de flores de melocotón fresca. Mu Hanshan vio a Jin Shao desnudándose y preparándose para tomar un baño. Tomó un libro y se sentó en el sofá de Luo Han, esperando a que se lavara primero y luego se bañara él mismo. Sin embargo, fue atrapado por Jin Shao. Junqing, me hiciste caer al suelo hoy, mi trasero aún me duele ahora. Che, pensando en lo que había pasado hoy, la cara de Mu Hanshan se puso roja otra vez. Ya se había disculpado con él por la tarde. ¿Cómo es que todavía no estaba dispuesto a perdonarle? Cuando te disculpes, debes hacerlo con sinceridad. Jin Shao agarró la mano del otro y lo arrastró detrás de la pantalla. Tengo una herida en mi cuerpo, ayúdame a bañarme. Mu Hanshan lo miró con grandes ojos. Era la primera vez que escuchaba que herir el trasero de alguien haría que fuera inconveniente tomar un baño. Yo no sé. No te preocupes, también te ayudaré a lavarte. Jin Xiao, que estaba muy contento consigo mismo, se quitó la ropa hasta quedar completamente desnudo, tomando la delantera, y saltó a la bañera de agua. Viendo a su Wang Fei, que seguía mirando fijamente y parado en su lugar original, sin moverse, dio unas palmaditas a la bañera de madera. Date prisa y entra, o te castigaré para que me ayudes a aplicar la medicina en un rato. ¿Aplicar la medicina? Mu Hanshan se mordió el labio inferior, ayudándole a aplicar la medicina en ese lugar de la cama. O se sentó en la bañera, cara a cara completamente desnudos juntos. Al comparar ambas opciones, cualquiera de las dos parecía bastante peligroso, pero si estaba aplicando la medicina, entonces todavía podía estar completamente vestido. Junqing, Jin Shao encontró divertido ver a su Wang Fei mordiéndose el labio inferior, pareciendo que estaba pensando mucho. Él solo sentía que era extremadamente lindo. Entonces, Chen ayudará a Wang Ye a aplicar la medicina. Después de decir eso, inmediatamente salió corriendo sin mirar atrás. Jin Shao se rió de corazón mientras yacía en la bañera. Después de que Mu Hanshan también terminó de lavarse, cuando se cambió un nuevo juego de ropa de seda y salió detrás del biombo, vio a un tal Wang Ye que solo llevaba una prenda interior sin ropa interior, acostado boca abajo en la cama con el trasero desnudo, leyendo con atención a un libro de estrategia militar. Wang Ye, la cara de Mu Hanshan se puso roja inmediatamente. ¿Por qué estaba esta persona así? Junqing. Cuando Jin Shao vio que Wang Fei de su familia había terminado de bañarse y salió, tiró rápidamente el libro de estrategia militar en su mano y obedientemente entregó una pequeña botella. Mu Hanshan estaba impotente y solo podía subir a la cama y verter un poco de medicina en la palma de su mano, mirando el lugar perfectamente curvado. Delante de sus ojos solo había un pequeño moretón en ambos lados. En el resto de la región los músculos estaban bien formados,
Con una sola mirada, los músculos parecían estar llenos de poder explosivo, y luego, si se seguía mirando hacia abajo, dos piernas perfectamente rectas y delgadas se fusionaban, y los elegantes músculos hacían que este par de piernas se vieran hermosas, pero también rebosantes de un poder peligroso. El resbaladizo líquido medicado se deslizó entre sus dedos, goteando en ese atractivo, suave y redondo lugar. Solo entonces Muhan Shan salió de su trance. Robó una mirada de Jin Shao y encontró que el hombre no lo estaba mirando. Suspiró ligeramente y colocó la mano con la medicina en su lugar. Cuando la cálida y suave mano lo tocó, Jin Shao inmediatamente se arrepintió. Esta sensación táctil era realmente demasiado satisfactoria, hasta el punto de que su cuerpo, bajo el amasamiento de su Wanfei, estaba reaccionando rápidamente. No pudo evitar quejarse interiormente. En este momento, Junqin aún no había aliviado su miedo a la habitación nupcial. ¿Cómo podría resolver el juego que se agitaba en él? Terminé de aplicarlo. Muhan Shan se levantó de la cama, poniendo el frasco de la medicina en su lugar y también dejando que su cuerpo, que se había calentado un poco, se enfriara. ¿Eh? El deprimido Jin Shao respondió con un solo sonido, todavía acostado sobre su estómago sin moverse. Wang Ye, vamos a dormir. Mohan Shan, al ver que no se movía, solo pudo volver al interior de la cama y ayudó a cubrirlo con la colcha. Tengo la medicina en mi trasero. Dormiré acostado sobre mi estómago esta noche. Jin Shao enterró su cara en la almohada, sufriendo el desastre que trajo sobre sí mismo, teniendo que dormir acostado sobre su estómago toda la noche. Al día siguiente, Jin Shao salió temprano en la mañana a la casa del segundo príncipe y discutió con su hermano la estrategia que había formulado con Junqin ayer después de consultarlo. Duo Fu, de acuerdo con las instrucciones de Wang Fei, trajo todos los libros de cuentas de los últimos años al pequeño estudio. Wang Fei, estas son todas las cuentas de los últimos 3 años. ¿Realmente quieres mirarlo todas? Yong Su miró el montón de libros de contabilidad y se tragó. ¿Eh? Muhan Shan solo respondió ligeramente, dividiendo los libros de cuentas en 3 pilas, empezando a mirarlos los más antiguos. Los libros de la contabilidad son lo que los viejos contables deberían mirar. ¿Por qué tienes que trabajar tan duro? Yunshu estaba algo desconcertado. Wang Fei quería aprender a manejar la casa. Si le preguntaba al gerente Du cómo hacerlo o iba a ver cómo lo hacía los Furren, ¿no estaría bien así? Muhan Shan miró al niño frunciendo el ceño, se rió y no dijo nada. Hay muchas cosas útiles contenidas en los libros de cuentas, los gastos de comida y ropa de la mansión, las relaciones con la gente que va y viene de la mansión, cualquier transferencia de sirvientes. Todo esto podría ser descubierto en los libros de cuentas. De hecho, la administración del país también era así. Mirando los libros de cuentas del Ministerio de Hacienda, se puede saber si el monarca es un cabeza hueca o no, y si esta dinastía fue próspera o no. Este sirviente se enteró de que Fu Ren estaba revisando el inventario del almacén ayer y junto con algunas sirvientes se entretuvo toda una mañana. Hu Shu se aprovechó de Muhan Shan, que estaba cansado de leer y se tomaba un descanso para beber un poco de té, y le susurró la información que él mismo había buscado discretamente. Ya lo sé. Muhan Shan frotó la cabeza de Yong-su y le compensó con un puñado de caramelos de piñones que había comprado ayer. No podía negar que revisar el inventario en el almacén en este momento era definitivamente para ocultar algo. La porción mensual de plata de Wang Fei por marzo no le fue dado por el contador en absoluto. Ayer fui a buscar papel para escribir y casi no pude conseguir. Yun-su se comió un caramelo de piñones. Cuando habló de esto, estaba algo enojado. Afortunadamente, Wang Fei es un hombre y vivió con Wang Ye en el Tribunal Este.
Así que todos los usos del Tribunal del Este contarán por la cuenta de Wang Ye. Si era una mujer que se casaba con alguien, no tendría ni siquiera comida para comer. Mu Hanshan solo había escuchado esto. Pensó en cómo realmente no tenía plata en sus manos. Si había algunos asuntos urgentes, sería difícil de manejar. Los libros de cuentas no podían ser revisados en poco tiempo, así que Mu Hanshan durmió una siesta después del almuerzo y solo entonces regresó al estudio. Wang Ye, has vuelto. Cuando Mu Hanshan salió de la habitación, se encontró con Jin Xiao, que entraba con pasos rápidos y casi tuvo un choque total con él. Jin Xiao lo miró directamente. Sus ojos estaban un poco rojos y no se veían bien. Después de ver quién era la persona que estaba delante de él, extendió la mano y agarró su muñeca, se dio la vuelta y salió de nuevo. Wang Ye, oh, Mu Hanshan, que estaba siendo arrastrado por él, se tambaleó y casi se cayó. Se abrió paso a tropezones mientras era arrastrado al patio delantero. Los sirvientes, uno tras otro, se reunieron para mirar con emoción, susurrando sobre si Wang Fei había ofendido a Wang Ye o no. Jin Xiao no dijo una palabra y tiró a Mu Hanshan sobre un caballo, sujetando sus piernas alrededor del abdomen del caballo. Xiao He relinchó y salió corriendo como una flecha. El corcel galopó por el camino que salía del capital. Jin Xiao, aturdido, sintió que parecía volver a ese día nevado antes de su renacimiento, cuando estaban huyendo. Estos pocos días cálidos y confortables le permitieron olvidar por un tiempo qué estado de ánimo tenía cuando abrió los ojos una vez más. Mu Hanshan, que se apoyaba en su espalda detrás de él, sintió la rabia en su corazón y lentamente abrazó su cintura con fuerza. Sintiendo la presión en su cintura, Jin Xiao extendió una mano y agarró sus dos manos superpuestas, corriendo locamente todo el camino hacia su otra corte en los suburbios de la ciudad, ignorando los gritos de sorpresa de los guardias imperiales en el patio, cabalgando a Shuage hasta la plataforma de prácticas de las artes marciales. Con un ligero paso saltó a la plataforma de madera, sacó una lanza y, sin mirar quién estaba en el escenario, atacó al otro y empezó a luchar. ¡Wang Ye! Ren Feng, que estaba en el escenario demostrando algunos movimientos a sus subordinados, se sorprendió. Subconscientemente levantó su mano y captó la maniobra. Cuando vio que era Jin Xiao, retrocedió rápidamente 3 pasos. Inesperadamente, Jin Xiao se precipitó directamente. Ren Feng se giró y sacó una larga barra que bloqueaba el palo de lanza que había cortado por encima de su cabeza. Jin Xiao parecía estar en el campo de batalla luchando por su vida, y después de un rato lanzó a Ren Feng, que tenía miedo a hacerle daño, fuera de la plataforma. Sin un oponente, continuó blandiendo la lanza en la plataforma. El mango plateado de la lanza parecía un dragón elegante que dejaba rastros de plata en el aire. Mu Hanshan frunció el ceño, observando a la persona de la plataforma que se había vuelto loca, y en voz baja instruyó a Ren Feng para que dejara el lugar con los demás por ahora. El sol se deslizó desde la cima de la montaña hasta el pie, y el cielo, originalmente sombrío, comenzó a lloviznar con finas gotas de lluvia. Xiao Hei ya había sido llevado al establo y la gente alrededor de la plataforma se había dispersado. Mu Hanshan miró a la persona de la plataforma que aún blandía su lanza de plata y caminó lentamente hacia ella. Wang Ye ha oscurecido. Mu Hanshan se puso de pie en la plataforma y dijo con calma y en un tono uniforme. No había señales de detener las acciones que se propagaban por el aire. La borla roja de la lanza hizo que las gotas de agua salieran volando en todas las direcciones. Mu Hanshan apretó los puños, se giró y sacó una hoja ancha, balanceó su brazo y la lanzó hacia él. Jin Xiao, cálmate. Quan Dan,
El sonido del choque entre la cabeza de la lanza y el cuchillo de acero recordó la razón de Jin Shao. Sus movimientos blandiendo la lanza se detuvieron por un momento. Jin Shao lo miró. ¡Ay! Gritó al cielo una vez más, saltando a lo alto, la lanza de plata cortando la parte superior de una estaca de madera, dividiéndola en muchos pedazos. La lanza de plata cayó al suelo, y la sangre goteó por los dedos de Jin Shao en el suelo, mezclándose con la lluvia, convirtiéndola rápidamente en un color rojo diluido. Mu Hanshan corrió y agarró su mano derecha. La red entre su pulgar e índice se había partido, y también había aparecido ampollas de sangre en su palma, debido a la fricción entre su piel y la lanza. Sacó un pañuelo de su manga y lo presionó contra la herida que no dejaba de sangrar. Jin Shao levantó la cabeza al cielo. La lluvia cayó en sus ojos y se deslizó por sus mejillas. Hun Qin, ellos causaron la muerte de mi madre imperial. Mi madre imperial. Jin Shao susurró. La voz no era para nada fuerte, solo como un murmullo, pero Mu Hanshan, sin embargo, la escuchó claramente. El Jin Shao, que había agotado todas sus fuerzas, se deslizó al suelo, y Mu Hanshan se agachó y lo abrazó lentamente al pecho. Shao, ¿qué pasó? Junqin, Junqin. Jin Shao enterró su cara en su hombro. Hoy su hermano escuchó su plan. Se alegró al descubrir que su hermano menor finalmente había crecido y le dijo algunas cosas que nunca antes le había dicho. Entre estos asuntos incluía la verdadera causa de la muerte de la emperatriz.